Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿se escucha? Si alguno me podría decir si se escucha. Buenas tardes, profesora. Sí, ¿se escucha? Muchas gracias, Cristian. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo les fue en el examen el lunes? ¿Pudieron rendir? ¿Se presentaron, chicos? ¿Los que están conectados se pudieron presentar en el examen? Ah, bueno, gracias. Gracias, Cristian. ¿Y cómo le fue? ¿Cómo le fue con las preguntas? Ahí estamos comenzando con las profesores con la corrección. Si alguno me puede responder, aunque sea por el chat. Bueno, eh, para arrancar entonces con la clase de hoy, somos... Ah, perfecto. Bueno, dale Agustín, gracias por contestar. Eh, para comenzar con la clase de hoy, bueno, ya terminamos entonces en la materia con todo lo que es la parte general. La próxima clase va a estar dando la profesora Julia Arias, va a avanzar hacia lo que es la parte hacia la parte especial. Y hoy les quería dar un tema que desde la cátedra también creemos que es un tema relevante, un tema importante que hace al derecho internacional privado, por cuanto es uno de los casos que también se nos puede presentar, se puede presentar en el juicio, digamos, en una situación, en una consulta que venga hacia ustedes en su, ¿cómo se llama?, en su estudio jurídico o en su vida profesional. El tema de hoy es hace la sustracción y restitución internacional de menores. Deben haber escuchado, hay casos famosos acerca de lo que es la sustracción y la restitución de menores, como ya hemos ido viendo en la parte general, y también se acuerda cuando hablamos de la constitucionalización del derecho internacional privado, dijimos de que el código civil, un poco lo vimos también con la doctora Arias en una clase que estuvimos las dos conectadas. Ustedes vieron que nos referimos a que este código que cambia, ¿no? Y eran las preguntas también, una de las preguntas que también tenían en el examen parcial, ese cambio que opera del código de Vélez-Sarsfield al código que tenemos hoy, del Código Civil y Comercial que nos rige. Dijimos que hay una recepción expresa, artículos que expresamente lo establecen así, de la aplicación, ¿no es cierto?, y de la interpretación que deben tener todos los jueces a resolver una cuestión en lo que hace al derecho civil, de aplicar los tratados internacionales. Y la cuestión de los menores no es una cuestión menor, está también expresamente receptada en nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, el artículo 2642, y ustedes recordarán que hay un principio que rige en materia de menores, y esto de niños, porque también ya no se habla de menores, sino que hablamos de niños y niñas y adolescentes, que es el interés superior del niño, que está establecido expresamente en la Convención de los Derechos del Niño. Es un principio que rige en cuanto a cualquier situación que se deba resolver respecto de un niño, y es un principio que nos debe guiar hacia una interpretación de la decisión, nos debe guiar hacia la decisión a la que se debe adoptar. También acá se genera una cuestión de diferenciar, ¿no es cierto?, a qué nos referimos cuando hablamos de restitución, cuando hablamos de sustracción, cuando hablamos de tráfico. También ustedes deben haber escuchado en las noticias, en muchos casos que se refieren al tráfico de niños, a tráfico de menores. Cuando hablamos de restitución, hacemos referencia a esto para que tomen nota por ahí, hacemos referencia al traslado,
o a la retención ilícita. Eso tenganlo en cuenta, retención ilícita de un menor en un estado parte, ¿sí? Entonces se da cuando se da el traslado o retención ilícita de un menor de un estado parte a otro, ¿no es cierto? Hago la retención a otro estado en violación de los derechos de custodia recaídos sobre personas legítimamente acreditadas para su ejercicio. Es decir, en violación al derecho de custodia de la persona que ejerce efectivamente ese derecho de custodia sobre el menor, sobre el niño del cual se dispuso esa retención ilegal o ese traslado ilegal. Pensemos un niño que reside, ¿no es cierto?, que tiene su residencia en nuestro país de Argentina y es trasladado, diríamos, ilegalmente hacia otro país para fijar su residencia, por ejemplo, en el país de España. Ahí estaríamos cambiando, ya vamos a ver un caso concreto, pero hablando de una retención, un traslado ilícito de una persona. Ahora, ¿cuál es la diferencia cuando hablamos de tráfico? De tráfico ilegal. Tráfico ilegal ya estamos hablando de un tipo delictivo, estamos hablando de un delito transnacional, de que podríamos hablar también de lo que es parte de lo que ustedes conocen como la criminalidad organizada. Tenemos la Convención contra la Criminalidad Organizada que establece expresamente un concepto de lo que se entiende por criminalidad organizada. Generalmente ustedes van a escuchar que hace referencia a los delitos de trata de personas, de narcotráfico, lavado de activos, son los delitos a los que nos referimos como criminalidad organizada. Pero también el tráfico ilícito de personas está presente, es un delito transnacional porque hablamos del traslado ilícito de una persona de un estado a otro, es un delito, puede tener una finalidad, ¿no es cierto? ¿Cuál es la finalidad con la que traslado ilícitamente a una persona de un lugar a otro? Puede ser para su explotación sexual o una explotación laboral. Ahí estaríamos hablando del delito de trata de personas, pero puntualmente cuando hablamos del tráfico ilícito de personas, hablamos de delitos también migratorios, ¿no es cierto? Tráfico de personas de un país hacia otro, en el que implica una falsificación muchas veces de la documentación, ¿no es cierto? Pasaporte, la documentación que tiene que tener esa persona para ingresar a un país. Se les facilita esa documentación. Ustedes habrán visto casos en los cuales se hace una falsificación hasta de la visa de los Estados Unidos para permitir el ingreso de estas personas que no tienen esta documentación hacia ese país. Acá nos encontramos con grandes organizaciones que tienen innumerables ganancias, grandes ganancias que obtienen a través del tráfico ilícito de personas. La promesa, van a ver también chicos, muchas veces, hace poco estuve en un congreso sobre este tema de tráfico ilícito de inmigrantes, de personas, y mostraban un video de Facebook, estaba en la plataforma Facebook, como una pareja de Centroamérica, ofrecía, ¿no es cierto?, ofrecía a personas con el sueño americano, que eso ustedes lo deben también haber escuchado, ofrecía a las personas poder obtener documentación, decía cuáles las facilidades con las que podían obtener esta documentación para poder ingresar a los Estados Unidos, y lo que ellos garantizan, ¿no es cierto?, es justamente esto, el ingreso ilegal de estas personas hacia este país. Bueno, tráfico ilegal, ¿por qué nos referimos a tráfico ilegal? Porque es un ingreso ilegal de una persona con documentación también falsa, y muchas veces el tráfico puede tener una finalidad que puede ser, como les dije, la explotación sexual o puede ser también una explotación laboral. Ya estaríamos ahí también con el delito de trata de personas. Específicamente, en lo que hace el tema de hoy, dijimos que lo que hace la sustracción, a la restitución internacional de menores, está expresamente establecido en el artículo 2642 del Código Civil y Comercial, en el que también ustedes van a ver que se refiere específicamente al interés superior del niño. Y así el artículo establece: en materia de emplazamientos, retenciones o sustracción de menores de edad que den lugar a pedidos de localización y restitución internacional, rigen las convenciones vigentes, y fuera de su ámbito de aplicación, los jueces argentinos deben procurar adoptar al caso principios contenidos en tales convenios, asegurando el interés superior del niño. Siempre el interés superior del niño va a ser
el principio, digamos, que va a regir al juez en cuanto a su decisión. El juez competente decide la restitución de una persona menor de edad, el juez, que decide sobre la restitución de un menor de edad, debe supervisar el regreso seguro del niño o niña o adolescente, fomentando soluciones que conduzcan al cumplimiento voluntario de la decisión. A petición de parte interesada o requerimiento de autoridad competente extranjera, el juez argentino que toma conocimiento del inminente ingreso al país de un niño o adolescente cuyos derechos pueden verse amenazados, puede disponer medidas anticipadas a fin de asegurar su protección, como así también si correspondiere la de un adulto que acompaña al niño o adolescente. Es decir, siempre también en estos casos lo que debe ver el juez es si hay un convenio, ¿no es cierto?, como así lo establece expresamente el artículo 2642, si hay un convenio entre los estados partes que están reclamando, ¿no es cierto?, acerca de ese niño. Ustedes van a ver ahí en la bibliografía que hay yo les he subido un caso, le hemos subido jurisprudencia para que la puedan leer y que hace a nuestro tema. Cuando nos encontremos frente a una situación, a un caso de sustracción internacional de un menor, es decir, hablamos de un menor que ha sido trasladado o retenido ilícitamente, ¿no es cierto? Ilícitamente, eso no nos olvidemos, en un estado que es distinto al de su residencia habitual. Entonces, para remediar esa situación, los estados, ¿qué es lo que han hecho? Han hecho grandes esfuerzos tendientes, ¿no es cierto?, a proteger primeramente al niño, evitar que ese niño tenga efectos perjudiciales que le puede traer, ¿no es cierto?, esta sustracción o retención ilícita. Entonces, lo que se quiere es que los estados partes de esa situación trabajen rápidamente en torno a volver al niño a su estado anterior, ¿no es cierto?, tratar de evitar esos conflictos y dilatar también esta situación en cuanto al menor. En este sentido, tenemos muy importante que sepan que en cuanto a la normativa, tenemos la Convención de La Haya, tenemos la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado en el año 1980, elabora el convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. Esta es la ley, este sería el convenio que nos rige en cuanto a cómo debemos tomar una decisión en estos casos. Fue incorporada por ley en el año 1990 y como tal registra aspectos civiles sobre estos tipos de conflictos, ¿no? Lo sustrae de lo que es el ámbito penal. En el ámbito interamericano también tenemos la Convención Interamericana sobre la Restitución Internacional de Menores, que fue incorporada por ley a nuestro ordenamiento interno en el año 2001, que ya fue ratificada. Es decir, tenemos ambos convenios, tanto el de La Haya como la Convención Interamericana, han sido ratificados por nuestro país. Son dos convenios que se tienen en cuenta al momento de la resolución de un caso de restitución o sustracción ilícita de un niño a un estado, como acuérdense, a un estado diferente del estado donde tenía su residencia habitual. A su vez, ¿no es cierto?, vimos que el propio código en el artículo 2642 dice que los jueces deberán ver si entre los estados hay celebrados acuerdos mutuos bilaterales para resolver estos conflictos. En el caso de Argentina, tiene un acuerdo, un instrumento de carácter bilateral firmado con el Estado uruguayo, que es el Convenio Argentino-Uruguayo sobre Protección Internacional de Menores, del año 1931. Es decir, que se aplica concretamente en un caso de Argentina con Uruguay, respecto de la retención de un menor, se va a aplicar específicamente este convenio, ¿sí? ¿Cuál es la autoridad central? ¿No es cierto? La autoridad central, es decir, la autoridad que va a actuar frente al requerimiento de un Estado acerca de la retención o la restitución de un menor. En el caso de Argentina va a ser el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿sí? Ese va a ser su función, que va a ser la de cooperar a los fines de garantizar en la restitución inmediata de un niño hacia su domicilio habitual, ¿sí? ¿Cómo se actúa frente a estos casos? Siempre la autoridad requerida que reciba un pedido de restitución
o también puede ser un pedido de visitas de un menor que se encuentra en su territorio, en primer lugar, se debe localizar al menor, ¿sí? Adoptar medidas provisionales para promover a una restitución voluntaria. Es decir, hasta ese momento, ustedes como verán, no está judicializado el caso, ¿sí? Lo que se busca en primer lugar es ubicar al menor, ver si podemos tener una solución amistosa entre los padres, hablar de una restitución voluntaria también, si no se puede iniciar un procedimiento judicial o administrativo, pero siempre va a ser la finalidad de poder lograr una restitución armoniosa, armoniosa del menor. En el caso de la República Argentina, como les dije, ha designado como autoridad central de aplicación autoridad central al Ministerio de Relaciones Exteriores. También trabaja en este aspecto con la Dirección de Menores en lo que hace la asistencia jurídica internacional. ¿Cómo funciona la autoridad entonces argentina? Cuando recibe una petición que puede estar formulada en base a los convenios de restitución con relación a un menor que ha sido trasladado o retenido en territorio argentino. Si el niño se encuentra, en primer lugar, lo que se establece, que si el niño se encuentra localizado, primero la autoridad central argentina verifica que se cumplan todos los requisitos que establece el convenio a los fines de proceder a su aplicación. Independientemente de ello, si el padre requiriente así lo autoriza, se puede tomar contacto con el otro progenitor para lograr primero lo que se quiere lograr, como les dije, es un acuerdo voluntario, ¿no? Que sea una restitución voluntaria. Si ese acuerdo no es posible, se procede a remitir inmediatamente la documentación a la justicia competente para que ya se proceda al inicio de una causa judicial respecto a ese pedido y de trámite a ese pedido a esa solicitud de restitución, o también puede ser un pedido de régimen de visitas que está establecido, que está efectuado por la autoridad central. Todo esto ustedes lo tienen en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahí está subido también un formulario en cómo se puede hacer la petición directamente ante la autoridad central de este pedido de restitución o de régimen de visita. ¿Qué pasa si yo no conozco el paradero del niño? Porque esto es en el caso que se conozca el paradero del niño, busco una restitución amistosa, armoniosa, pero en el caso que desconozca el paradero, en ese caso la autoridad central argentina debe dar inmediatamente aviso, ¿no es cierto?, intervención a Interpol, que es el organismo encargado, ¿no es cierto?, de la localización de las personas. Y ahí, por supuesto, que se inicia un trámite judicial, ¿sí? Como les dije, estas denuncias son formalizadas mediante un formulario que ustedes lo pueden encontrar en la página de Relaciones Exteriores. La autoridad central, como vimos, porque es importante, porque va a ofrecer al peticionante primero una etapa voluntaria, extrajudicial, en llegar a las partes a una restitución voluntaria, explicándole también a las partes cuáles son las consecuencias que acarrea su negativa. Para ello le da un plazo. La negativa sería que se inicia un proceso judicial, se da un plazo de 10 días que puede responder para una restitución voluntaria. Esto es a los fines de evitar una dilación, evitar demoras. Se realizan distintas reuniones con las partes, incluso en algunos casos se refiere que se han realizado en la propia sede de la autoridad central la entrega de los niños, por supuesto siempre con una asistencia a los niños a los fines de evitar que este proceso sea traumático para ellos. Entonces, siempre lo que se apunta en estos casos es a buscar una solución armoniosa. Entonces, para que recordemos cuáles son los convenios vigentes que rigen en la materia, tenemos entonces la Convención de La Haya, la Convención Interamericana, tenemos los casos específicos entre el convenio que firmó Argentina con Uruguay, y cómo funcionan estos convenios. Primero ver, entonces, como refiere también el artículo 2642, si nuestro país tiene convenios bilaterales con el país que está demandando esa restitución. Si no, tenemos para aplicar la Convención de La Haya sobre los aspectos civiles en sustracción de menores, internacional de menores, y la Convención Interamericana
sobre Destitución Internacional de Menores, que ambos convenciones son muy similares en cuanto a la normativa que se establece. En el caso de la Convención de Haya, lo importante que les diga es que establece específicamente cuándo estamos en presencia de un traslado o una retención ilícita. Así refiere que a los fines de determinar cuándo un traslado o una retención son ilícitos, debemos tener en cuenta dos supuestos. Y esto es muy importante, que estos dos supuestos se den para poder decir estamos en presencia de un traslado o retención ilícita. El primero, uno es jurídico y el otro es fáctico. El jurídico radica en la infracción a los derechos de custodia legalmente atribuidos a una persona, institución, organismo. ¿Se acuerdan que cuando iniciamos la clase dijimos de que cuando hablamos de una retención ilegal o de un traslado ilegal, quiere decir que yo saco de su domicilio, de su residencia habitual al menor y también de la persona que ejerce, ¿no es cierto? Le saco de la persona que ejerce este derecho de custodia que tenía sobre ese niño. Ahí tengo un supuesto jurídico, ¿no es cierto? Infracción a esos derechos de custodia que estaban legalmente atribuidos a una persona, puede ser una institución o también puede ser un organismo. ¿Y cuál es el fáctico? El fáctico se refiere al ejercicio efectivo de esos derechos en el momento del traslado o la retención o la falta de ese ejercicio por impedimento del otro cónyuge, es decir, que ejerzo, ¿no es cierto?, realizo, llevo adelante esa retención, ese traslado ilegal en los hechos. El artículo 5 también habla acerca del derecho de custodia, qué se debe entender a los fines de la Convención por Derecho de Custodia. Es el derecho relativo al cuidado de la persona de un menor y en particular el derecho a decidir sobre su lugar de residencia. También en la Convención se indica cuáles son los presupuestos necesarios que tienen que estar presentes para que se dé un procedimiento de restitución, para que se pongan en práctica, en funcionamiento, el mecanismo de restitución de un menor. Y así establece que, en primer lugar, debemos estar en presencia de la existencia de un derecho de custodia legalmente atribuido, ¿sí?, de conformidad. Entonces, un derecho de custodia legalmente atribuido, de conformidad a la ley, del estado de residencia habitual del niño, ¿sí? Para que hablemos de ilicitud de traslado o de retención. Tiene que haberse realizado en violación de ese derecho de custodia. Por otro lado, como dijimos, tiene que haber un ejercicio efectivo, es decir, de derecho de custodia, es decir, que la persona que reclama, ¿no es cierto?, por esa restitución, realmente era la persona que ejercía efectivamente ese derecho de custodia o que tenía una imposibilidad del ejercicio por el accionar, que lo tuvo por el accionar de la persona que sustrajo al niño. Y también tiene que referirse al carácter internacional del traslado de la retención, es decir, que se tiene que haber realizado hacia o a un estado distinto en el cual el niño tenía su centro de vida. No se olviden de esa palabra, su centro de vida al que se refiere la Convención. Y también ahí nos preguntamos, ¿quién puede pedir la restitución internacional de niños? Lo puede pedir cualquier persona, institución o organismo que sostenga que un menor ha sido objeto de un traslado o una retención en infracción a este derecho de custodia que le había sido atribuido. Es decir, lo puede hacer la persona que tenía a su cargo, ¿no es cierto?, la custodia de este niño. Quien decide sobre la restitución en el marco del convenio lo va a decidir, ¿no es cierto?, la autoridad judicial o administrativa competente del estado en el cual el niño fue trasladado o el cual fue retenido indebidamente, ¿sí? Este convenio se aplica, eso también es importante, a todo menor de 16 años que haya tenido una residencia habitual en alguno de los estados contratantes de este convenio, ¿sí? ¿Por qué se entiende por residencia habitual? Donde el niño tiene su centro de vida. Perdón, sí, su centro de vida, su residencia habitual, donde el niño
lleva adelante sus actividades, donde iba a la escuela, donde tenía su familia, sus vínculos, sus amigos, ¿sí? Eso se entiende por centro de vida. No tiene relación ni con el domicilio ni con la nacionalidad del niño, porque puede ser que el niño tenga fijado un domicilio en su documentación en un país distinto del cual sería su centro de vida. ¿Se entiende? Y acá también, acuérdense, 16 años y la palabra centro de vida. ¿Cuál es la importancia? También nos preguntamos acá, ¿cuál es la importancia del factor tiempo? ¿Sí? El pedido de restitución, como ya se los había dicho al inicio de la clase, tiene que ser de manera inmediata. Vieron que también se ha dado un plazo de 10 días que se da para llegar a una solución amistosa de restitución, si no ya se judicializa. Lo que se quiere es evitar que se produzca también una integración del niño en su nuevo ámbito, ¿no es cierto? En el ámbito en el cual fue trasladado ilegalmente o retenido también ilegalmente. En este sentido, y atendiendo a la importancia del factor tiempo, el convenio establece que considera que una vez transcurrido el plazo de un año desde que se produzca el traslado o la retención, ya queda configurado el arraigo. ¿Sí? Esto por lo que habla el convenio de el centro de vida del niño. Entiende que transcurrido ya un año, el niño ya ha afianzado sus vínculos en aquel país. Entonces, en esos casos, entiende que ya ha transcurrido ese plazo de un año, ya queda configurado el arraigo y en ese caso la autoridad administrativa tiene que resolver por rechazar, la autoridad central, ¿no es cierto?, administrativa o judicial, tiene que resolver por el rechazo de este pedido de restitución. Por eso también, ustedes lo van a ver en distintos fallos que hemos acompañado en la cátedra acerca de la restitución. ¿Qué es lo que ve el juez? El juez ve la fecha en la que fue realizada el pedido de restitución por parte del peticionante, de quien está reclamando ese derecho de custodia sobre el menor. Si fue pasando meses, ¿no es cierto?, respecto de la fecha en la que ya ha perdido todo contacto con el menor, todos estos son datos que van a ser tenidos en cuenta por el juez y por la autoridad administrativa al momento de resolver, porque eso va en perjuicio mismo de esto que refiere la propia convención del arraigo que el menor ya va a ir realizando en el lugar al cual ha sido trasladado. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, entiendo que sí. Seguimos entonces. Se podrían preguntar también si hay alguna situación de excepción a la obligación de retorno inmediato del niño. Acuérdense que los países que firmaron esta convención se obligan, ¿no es cierto?, ante un pedido de restitución de un país, a proceder a la restitución de este niño. ¿Sí? Las causales de excepción de reintegro pueden tener una naturaleza diferente. Algunas se pueden referir a situaciones previas al traslado y otras por cuestiones que hacen al derecho al interés superior del niño. Cuando hablamos de cuestiones, la primera causal que podríamos hablar de excepción del reintegro de un menor está dada por la falta de ejercicio efectivo del derecho de custodia o la existencia del consentimiento posterior al traslado o retención. ¿Sí? Es decir, que la persona que estaba solicitando este derecho de restitución del menor no tenía un ejercicio efectivo del derecho de custodia respecto de ese niño de que está reclamando. El segundo lo encontramos, en segunda causal de oposición, al reitero más comúnmente utilizada, es el grave riesgo que la restitución exponga al niño a un peligro físico o psíquico o a una situación intolerable. ¿Sí? No basta con la invocación, no basta con la mera invocación de esta situación, ¿no es cierto?, sino quien alega debe probar de un modo claro y contundente de que el reintegro del niño a su país de residencia habitual lo expondría a un grave perjuicio físico o psíquico. Y por último, en el artículo 13 de la Convención, en su segundo párrafo, tenemos establecido que refiere que la autoridad judicial administrativa puede negarse a ordenar la restitución si comprueba que el propio menor se opone a la restitución.
dado que las bases de los convenios están asentadas sobre el interés superior del niño, y vimos que también nuestro propio artículo del Código Civil y Comercial, el 2642, también se refiere a este principio del interés superior del niño, se prevé, ¿no es cierto?, y también así lo prevé la Convención, la posibilidad que el niño mismo sea quien se oponga a su reintegro cuando cuente, dice, con la edad y madurez necesaria para ello. Bueno, no resulta suficiente, y lo vamos a ver en un caso concreto, esta manifestación de deseo de permanecer, sino tiene que ser una manifestación clara de oposición por parte del menor al reintegro. Esto va a tener que ser evaluado, por supuesto, por parte del juez al momento de tomar una decisión acerca de la situación del menor, y también haciendo valer este interés superior del niño. También otra causal excepción, y esto tiene que ver con algo que hemos hablado recién, es cuando el procedimiento de restitución se hubiese iniciado una vez transcurrido el periodo de 1 año de producido el traslado o la retención, y quedase demostrado en el caso que el niño ya se encuentra integrado en su nuevo domicilio, ¿no es cierto?, en su nuevo ambiente. Por supuesto, todas estas restricciones, estas excepciones que establece la Convención específicamente, deben ser interpretadas bajo el principio de interés superior del niño. Bueno, antes que termine la clase, me parecía que este tema es muy interesante porque hemos tenido varios casos de resonancia acerca de la restitución, y también esto que venimos hablando como cuando iniciamos la clase de la incorporación de los tratados internacionales y su aplicación, ¿no es cierto?, y su guía para solucionar algún tipo de conflicto en lo que hace materia de derecho internacional privado. Acá lo vemos muy latente en el caso de escuchar al niño, respetar la voluntad del niño y guiar la decisión del juez en virtud del interés superior del niño, que es un interés, es un principio que está establecido en la Convención de los Derechos del Niño, que ha sido, por supuesto, es una convención que está incorporada con jerarquía constitucional en nuestro orden jurídico. Yo le subí, tenemos en la bibliografía unos artículos y unos fallos. Tenemos un caso que es MSMG PMB, que está así con esas siglas, acerca de restitución internacional de menores. En este caso, ahí te digo, ahí me pregunto, esto me fue, Alejandro creo que fue que me preguntó en qué caso, en qué unidad está. Sí, ahí te digo, Alejandro, porque a ver, tenía acá el programa. Acá me voy a fijar. Acá el programa lo estoy abriendo. ¿Lo encontraste? Está. Ahí contestó un compañero. Sí, justo no estaba encontrando. Muchas gracias, Agustín. Bueno, el caso que lo tenemos ahí en la bibliografía, hay una demanda por parte de un papá, o sea, un señor, MGM, que interpone en contra de una señora, MBF, reclamando, dice, el reintegro de su hijo. Su hijo nacido en el año 2012. ¿Sí? Interpone la demanda. En el primer proceso dice que fueron 2 procesos distintos. En el primer proceso, las partes celebraron un acuerdo, o sea, llegaron a un acuerdo. ¿Se acuerdan que primero íbamos a hacer una solución amistosa? Llegaron a un acuerdo, y el menor, ¿no es cierto?, regresa, dice el fallo, a España con su padre. Luego, allá en España, tramita el divorcio, y la sentencia en primera instancia atribuye la guarda y la custodia del niño a su madre. Entonces, y autoriza a fijar el domicilio habitual, la residencia habitual del niño en Buenos Aires, Argentina.
Esta sentencia es apelada por el padre y en una segunda instancia en Madrid, o sea, en España, se revoca parcialmente esta sentencia y se establece que va a continuar bajo la custodia de la madre, pero que tenía que constituir y daba un plazo para que la madre constituya su residencia habitual con su hijo en la Comunidad de Madrid, es decir, que debería volver a España, pues de no hacerlo así, dice, se va a atribuir la función al otro progenitor, es decir, se iba a dar la custodia a su padre. Lo que dice el fallo es que el ciclo escolar comienza, la madre no regresa a España, por lo que el padre inicia en Argentina un segundo proceso de restitución en base a una retención ilegal, ¿sí? Refiere a una retención ilegal. El juzgado de familia número 1 de Pilar hace lugar al pedido de restitución internacional el día 23 de diciembre del año 2019, ¿sí? Y otorga el regreso al niño a Madrid, España, o sea, dispone el reintegro del niño a España. La sentencia es apelada por la madre y la Cámara confirma la sentencia en febrero del 2020. Hasta allí vamos 5 meses más o menos que había pasado desde esta retención ilegal. Pero bueno, se va hacia una instancia superior, hacia la Corte Suprema, hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y así es donde viene, justamente el voto que se lo subí yo, a donde el doctor, a donde uno de los votos dice que no quedaban dudas que desde el momento en que quedó firme la sentencia española, se había configurado un supuesto de retención ilícita conforme lo contemplado en el artículo 3 de la Convención de la Haya, ¿sí? Agrega en ese voto que la pericia psicológica que se había practicado al menor era contundente al concluir que no existía un grave riesgo de que el niño quede expuesto a un peligro psíquico y que cuenta con los recursos y mecanismos psicológicos necesarios para afrontar esa situación de traslado hacia ese país, por lo que no se configuraba un supuesto de excepción. ¿Se acuerdan que un supuesto de excepción podía ser cuando había un riesgo psicológico o físico, ¿no es cierto?, para el menor a la restitución del lugar en que era su residencia habitual? Sin embargo, considera que si se encuentra configurada la vía de excepción contemplada en el penúltimo párrafo del artículo 13 de la Convención de la Haya. Este supuesto permite al juez rechazar la restitución si comprueba que el propio menor se opone, ¿se acuerdan que dijimos el propio menor se opone a la restitución y ha alcanzado una edad y un grado de madurez en el que resulte apropiado tener en cuenta sus opiniones? Y acá, ¿qué es lo que dice el juez? Relata que mantuvo un contacto, que el contacto personal, dice, mantenido con el menor el 16 de febrero del año 2023, o sea, ¿se acuerdan que yo les dije que estábamos hablando de las resoluciones en el año 2019, después en el año 2020, es decir, que en el año 2023, que es donde dice que ya toma contacto, ya habían pasado un par de años, ¿sí? Ha permitido llegar, dice el juez, a la profunda convicción acerca de esta solución. Invoca el apoyo de su postura en una nota escrita por puño y letra del menor en febrero del 22, dirigida a los jueces del tribunal, en la cual el propio niño expresa: muchas gracias por escucharme y les quiero pedir un favor, ayúdenme a quedarme con mi mamá y con mi familia en Argentina, porque acá estoy feliz y tengo muchos amigos y familia. Y voy a tener un hermanito, por favor, ayúdenme, que Dios los bendiga. ¿Sí? Eso es lo que el juez señala en su voto, que tiene en cuenta a los fines de abocarse a esa excepción, ¿no es cierto?, que está establecido en la propia convención. Esto es de la Corte Suprema, de Justicia de Buenos Aires. Hay un voto minoritario, ¿sí?, en el que discrepa con ese punto y considera que el niño no cuenta con un grado de madurez suficiente para que su posición, dice, resulte determinante. Tanto la mayoría como la minoría transcriben precedentes en sus fallos, en sus votos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la cual refiere la Corte. Cabe precisar que la excepción prevista en el artículo 13, cuarto párrafo de la Convención de la Haya, en cuanto se refiere a la opinión de los niños,
solo procede frente a una verdadera oposición, dice, entendida como un repudio genuino, coherente, irreductible a regresar y no como una mera preferencia negativa, porque también lo que entiende la Corte ahí es que puede venir un niño y decir, no, yo quiero quedarme con mi papá, no, yo quiero quedarme con mi mamá. Más allá de eso, lo que exigen los jueces es un análisis serio, de que sea una opinión seria, genuina del niño a una oposición. Bueno, acá, bueno, está complicado, ¿no es cierto? ¿Qué les parece el tema de hasta dónde podemos decir que hay una verdadera, hasta dónde podemos, el juez puede decir que hay una verdadera oposición o un repudio genuino, ¿no es cierto?, a volver, y creo que acá, como lo puso uno de los compañeros, siempre va a estar, por supuesto, el interés superior del niño. Quizás será materia de tomar contacto directo con el niño. Acá en este caso teníamos también una nota, pero también tengamos en cuenta, chicos, cuánto tiempo había pasado, ¿sí? Siempre dijimos que es importante en estos casos de restitución o retención ilegal que los plazos sean cortos. Ya habían pasado, creo, más de 3 años hasta que el chico escribe la carta. Por supuesto que ya va a haber un arraigo, ya podría también haberse planteado la excepción de arraigo y puede estar presente esta oposición, porque ya había, además dice en la carta que su mamá está esperando un hermanito, que no quiere que se vaya, ya también la madre lo había inscrito en un colegio acá en Argentina, entonces también esas situaciones deben ser tener en cuenta también por los propios jueces, de que estos temas no tienen que tener una dilación, tiene que haber una rápida respuesta por parte de la justicia. También yo les había subido, también les subí otro fallo que también está, que es de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es AGLI contra RMG, no sé si lo vieron, Restitución Internacional de Menores, que es del año 2021. Ahí también se habla acerca de qué se entiende por la residencia habitual. En este caso tenía una residencia habitual en España y hay un traslado ilícito hacia nuestro país, hacia Argentina. En este caso también se hace referencia en el fallo al criterio que tiene la Corte Suprema de Justicia. Dice, en este marco corresponde agregar que la jurisprudencia de la Corte Suprema que la anuencia al traslado a la Argentina para que constituya el destino para que la familia viva en forma permanente con la modificación de la residencia habitual debe ser concluyente y la prueba debe superar el plano de una simple posibilidad, suscitando un nivel de certidumbre sobre la voluntad del solicitante de la restitución sin que baste un panorama de ambigüedad. ¿Sí? Al descartarse, dice, la existencia de una autorización para trasladar la residencia de las niñas argentinas, considero que ha quedado verificada la ilicitud de la Convención de La Haya supeditada a la operatividad del dispositivo de restitución. Lo que quiere decir es que siempre tiene que haber una prueba fehaciente, por un lado, de quién ejercía este derecho de custodia, más allá del domicilio que tenía fijado, quizás en una documentación, también tener en claro cuál es el domicilio habitual, donde tenía su centro de vida, que era lo que hacíamos referencia, donde tenía el centro de vida este menor, ¿sí? Y también acuérdense siempre que los plazos tienen que ser cortos. Acá les quiero leer un párrafo de este fallo. La integración de las niñas al nuevo ambiente no resulta razón suficiente para rechazar la restitución. Esto dice la Corte en el fallo que yo les agregué. Cuando en el caso no se presenta la particular situación prevista en el artículo 12, segundo párrafo de la Convención de La Haya, ya que la restitución internacional fue solicitada a tiempo, a término por parte de su madre. En relación a esto, la Corte Suprema ha establecido que la integración conseguida en el nuevo medio no constituye un motivo autónomo de oposición ni es decisivo para excusar el incumplimiento de aquel, aun cuando un nuevo desplazamiento fuere conflictivo.
¿sí? Dice, al margen de que el demandado no ha invocado argumentos de entidad que resulten suficientes para apartarse de dicha regla, no puede ser desconocido que ninguna de las partes, ni quienes tienen el deber de resolver el conflicto, que la permanencia de las niñas en el estado requerido ha sido consecuencia de la demora que insumió la tramitación del pleito. En este caso dice más de 5 años, ¿no es cierto?, afectando gravemente, ahí dice, los derechos de las niñas. No cabe admitir que el paso del tiempo en el caso pueda dar lugar a la configuración de la excepción pretendida, pues de lo contrario a la finalidad de la Convención de La Haya se frustraría por la propia conducta de quien sustrajo o retuvo ilegalmente a la niña. Es necesario hacer referencia a la pericia psicológica efectuada en auto y a la audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Se despejó dudas acerca de la existencia de riesgo, se resaltó que ambas niñas, en este caso tenían 15 y 11 años, cuentan con recursos y mecanismos psicológicos para afrontar su regreso a España. En este caso, la madre había solicitado una autorización al padre para hacer un viaje a Disney y lo que hace es trasladarlas hacia Argentina, fijar su nueva residencia acá, y ahí hablamos de una retención ilegal. Y habla el fallo de que pasan 5 años, pero por una cuestión ajena, ¿no es cierto?, al progenitor, al que estaba reclamando la custodia y la retención ilegal de las niñas, pero también el paso del tiempo, como vimos, opera como una excepción que está expresamente establecido en la Haya, y tal como lo señala la propia convención y la Convención de los Derechos del Niño, habrá que escuchar al menor, en estos casos tenían 11 y 15 años, hacen una pericia psicológica, como verán en este caso, para ver si había algún tipo de afectación a las niñas, de que se proceda a la restitución, y bueno, todo eso será materia de decisión por parte del juez, porque nuestro horizonte siempre va a ser, como dijimos, tomar una decisión en el marco del principio del interés superior del niño. Bueno, eso se los dejo para que lean los fallos que están subidos en la bibliografía. Si les toca este tema en un final, lo esencial que deben decir es que, bueno, nos guía el principio de interés superior del niño, los plazos tienen que ser cortos, primero buscamos una restitución armoniosa entre las partes, ¿sí?, entre las partes requirentes, en caso contrario ya inicia una instancia judicial. ¿Cuáles son las normativas que tengo? Tengo la Convención de La Haya, tengo la Convención Interamericana, pero también puede haber algún convenio bilateral entre ambos estados. Los plazos son cortos, también hablar de cuándo estamos frente a una situación de retención, cuáles son las excepciones, qué se entiende por el centro de vida de un niño. Así que esos serían los puntos sobre los cuales se tenían que explayar si les toca este tema, que me parece que es muy interesante. Bueno, que tengan muy buenas tardes. Gracias a los chicos que se conectaron. Sí, lo que hablamos con la universidad es que van a estar el día del domingo o el lunes, ya van a estar subidas todas las notas. Sí, vamos, son muchísimos los exámenes, así que estamos corrigiendo con los profesores para que puedan tener el examen recuperatorio. Bueno, gracias, Cristian. Gracias, chicos. Agustín, saludos. A Luciana también. Agustina, nos estamos viendo. Muchas gracias. Hasta luego. Que tengan buenas tardes. Buenas tardes.